Amigos y amigas de No es Hora de Callar, un saludo muy especial, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este espacio, a este podcast, a este encuentro semanal, donde hablamos de todos esos temas que les interesan, pero sobre todo que nos interesa visibilizar: la violencia de género, la violencia contra niños, niñas y adolescentes, los derechos de las mujeres, los derechos de la comunidad LGTBI. Y eso que queremos decir: no es hora de callar, levantar la voz frente a cualquier adversidad, frente a cualquier dificultad, frente a cualquier violencia. Y esta semana es súper especial. En todo el 2011, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estuvo hablando reiterativamente de la necesidad de establecer un día para hablar exclusivamente de los derechos de las niñas en el mundo. Las niñas, una de las poblaciones más afectadas, más vulneradas por todos los tipos de violencia, pero además por la inequidad social que tenemos a nivel mundial, pues logró ese espacio en diciembre de ese año, cuando el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y la Asamblea de Naciones Unidas en pleno decidió proclamar el 11 de octubre como el Día Mundial para recordar a esas mujeres que no son mayores de edad, pero que son no el futuro, sino el presente de la humanidad. Tenemos unas cifras desastrosas que yo más adelante les iré mencionando, pero por decir algo, en Colombia cada día tenemos 62 niñas que son vulneradas de alguna manera. La mayoría de ellas, violentadas sexualmente. Niñas que terminan con embarazos a temprana edad. Estamos hablando de niñas de 10 años que ya están embarazadas. Muchas de ellas, la gran mayoría, producto de violencia sexual. Bueno, todas violencia sexual. Recordemos que tener relaciones sexuales con un menor de edad es un delito. Que cuando a las niñas se les obliga a usar su cuerpo se llama explotación sexual, no se llama prostitución infantil. Y ni qué hablar de las niñas que hoy no asisten a la escuela. Tantas niñas que tenemos que no pueden acceder a un cupo de educación primaria, pero sobre todo que son obligadas por sus propios padres, por sus propias familias, a tener que pararse en una esquina. En el podcast de la semana antepasada lo veíamos, cómo las niñas están siendo explotadas sexualmente en muchas de las vías del país. Y el derecho fundamental a eso, a estudiar, a comer bien, a alimentarse bien. Y por eso, para hablar de este tema, tenemos una persona que conoce muy bien del tema. Ella es Luz Nelly Romero, psicóloga social y comunitaria, egresada de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD, y labora con la Secretaría de Integración Social en los jardines infantiles. Luz Nelly, yo creo que a usted todos los días se le rompe el corazón de ver todos los casos que llegan a sus manos de niñas que son vulneradas. Gracias por la invitación, encantadísima de conocerte. Y claro que sí, nuestra labor es una labor bien compleja, y lamentablemente no quisiéramos contar que sucede eso con las niñas y con las niñas, pero sí pasa, nos entristece mucho. Trabajamos muchísimo de la mano con los padres de familia, con las madres y con los cuidadores de los niños y de las niñas, para que estas situaciones, pues en la medida de las posibilidades, se eviten. Algo que nos, digamos que nos entristece mucho, porque lamentablemente no hay como un soporte, como un pararrayos para poder cambiar esa realidad, y es cómo las niñas están desescolarizadas. Uno creería que Colombia ha avanzado en eso, pero es muy grande el número de niñas que no pueden asistir a la escuela por diferentes factores. ¿Cómo está ese panorama, Luz Nelly? Qué triste nuevamente mencionar otra de las dificultades que tenemos con las niñas, y es el difícil acceso a la educación. Nosotros dentro de los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social trabajamos para que no se vulneren los derechos de las niñas. Cuando conocemos una situación que un niño está escolarizado, pues tratamos de rescatarlo, de buscar los medios para que él ingrese al jardín, se le brindan todos los medios necesarios para que él pueda estar dentro del jardín infantil, y decirle que en el jardín infantil tiene la posibilidad de estar bien cuidado, de tener alimentación, de aprender, de realizar actividades. Y pues es difícil decir que podemos abarcar toda la población. Los casos que conocemos, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que esas niñas ingresen a los jardines. Pero si hablamos digamos, de un panorama real, de cifras, si usted pudiera decir, no sé, de las 20 niñas que atendimos esta semana, por lo menos pudimos
rescatar escolarmente a 2 o pudimos tener mejor condiciones a 3, ¿cómo haría esa proporción en números? ¿Se puede medir o cómo es esa relación de rescate, entre comillas, que se puede hacer de las niñas desde la Secretaría de Integración? Bueno, decirte que nosotros tenemos una atención especializada para las niñas y que, por ejemplo, actualmente estamos trabajando muchísimo con la población venezolana. Entonces, ellos tienen prioridad por estar en la condición que ellos están, entonces ellos tienen acceso fácil a los jardines infantiles. Y pues como te mencionaba anteriormente, pues decirte que abarcamos y que conocemos de todos los casos de las niñas que no pueden acceder a la educación, pues no te podría decir la cifra exacta, pero dentro de la Secretaría de Integración Social se busca que todas las niñas logren ingresar, que todas estén dentro del jardín infantil. Es lo que te puedo contar. Les doy una cifra antes de hacerle la siguiente pregunta a Luz Nelly, y es que 31 millones de niñas están en edad de escolaridad, no cuentan con la posibilidad de poder asistir a la escuela. Un caso que tenemos muy lejano, pero que tal vez ocurre en muchos lugares de Colombia, las niñas en África. En África las niñas no pueden ir a la escuela cuando tienen el periodo menstrual, porque ni siquiera tienen una toalla higiénica, no hay toallas higiénicas para que las niñas puedan ir a estudiar. Y es, digamos que una de las necesidades básicas que tenemos las mujeres, y ni siquiera con eso cuentan. Y eso les impide ir a recibir sus clases. Niñas que tienen que caminar hasta 8 horas para poder llegar a los centros de estudio y no lo pueden hacer porque en el trayecto no tienen agua para poderse hidratar. Aquí en Colombia nada más, aquí en las goteras de Bogotá, tenemos el caso de las niñas que están en las veredas de la región de la localidad del Sumapaz, una localidad de Bogotá, que tienen que caminar a veces hasta 10 horas, hacer trayectos de 10 horas para poder llegar a sus escuelas. 10 horas es casi un día de jornada. Por lo tanto, no pueden salir de sus veredas a educarse y lo único que hacen es ir cada 8 días a las bibliotecas de las cabeceras municipales y autoaprender. Es terrible ese panorama para las niñas. Hay un plan específico que están implementando en este momento para las niñas venezolanas, teniendo en cuenta que tienen desarraigo, que ni siquiera deben de tener plata para poder comprar una cartilla, un cuaderno. ¿Qué se está haciendo por la comunidad migrante de Venezuela? Bueno, por las niñas y la población venezolana, por las circunstancias que están viviendo actualmente, pues lo que te decía anteriormente, ellos tienen una atención prioritaria entre los jardines infantiles. Entonces, por ejemplo, ellos como no cuentan con documentación, pues tienen acceso fácil, no se les pide absolutamente nada y se les da un plazo para que ellos puedan presentar los documentos para que el niño pueda estar en el jardín legalmente. Pero damos todo por parte de nosotros, ayudamos en lo que podemos, los acompañamos, realizamos visitas domiciliarias, queremos que ese niño esté bien cuidado, que por lo menos nosotros dentro del jardín lo protegemos y que queremos que también ese niño también esté protegido en el entorno familiar. Entonces, pues con la situación con ellos es muy difícil, es muy complicado. Entonces, damos todo lo de nosotros para que ellos puedan acceder a la educación, no ponemos ningún impedimento para que ellos puedan ingresar. Y la situación de explotación sexual de estas niñas, porque sabemos que uno de los huecos grandes que tenemos es que efectivamente digamos que la población que ha salido de Venezuela, en el caso de niñas y mujeres, lamentablemente han caído en estas redes de tráfico de personas, pero también de explotación sexual. ¿Cómo ven el panorama de ellas en este momento? Pues difícil, porque me imagino que ellas acceden y tienen que pues trabajar en esas circunstancias, o muchas veces sus familias las obligan a que ejerzan la prostitución, ¿cierto? Entonces, verdaderamente es un problema que lo entristece a uno, saber que viven en esas circunstancias, que pues es muy poco lo que se puede hacer, y dentro de nuestros jardines infantiles lo que podemos hacer es como apoyar a esas familias. Y a los niños, tenemos acceso para la población infantil, no para las mujeres adultas. Entonces, conocemos claro la problemática, pero pues no podemos, no tenemos las capacidades para atenderla. Otra cifra alarmante es que cada 7 segundos una niña menor de 15 años es obligada a casarse en algún lugar del mundo. Más de 700 millones de mujeres se vieron obligadas a casarse antes de los 18 años.
En Colombia no tenemos, como en Medio Oriente, el matrimonio forzado, pero sí tenemos otra cosa, y es que los hombres justifican que yo me metí con la niña porque tenía cuerpo de mujer, y eso termina siendo una violación. ¿Ustedes cómo educan o preparan a las niñas para que entiendan que si llega a ocurrir eso es una violación o es explotación sexual, y que hay una edad para ya tener una relación formal con un hombre? Bueno, dentro de la Secretaría de Integración Social, nosotros los profesionales que trabajamos en los jardines infantiles hemos sido cualificados en la prevención y la detección del abuso sexual infantil. Entonces, con el grupo Opciones, en una articulación con la Secretaría de Integración Social, las maestras, los psicólogos y casi todo el equipo del jardín está educado para que nosotros trabajemos frente a la prevención del abuso sexual. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con cuentos, con autocuidado del cuerpo, enseñar las partes íntimas, enseñar a los niños y a las niñas a decir no, caricias feas, secretos feos, cosas que no me gusten y que me produzcan miedo, lo debo contar. Entonces, trabajamos mucho articuladamente con las maestras y hacemos actividades con los niños y con las niñas. Es un trabajo durante todo el año. Entonces, los empoderamos para que ellos aprendan a decir no, que algo que no me guste, que no esté bien, yo lo debo contar. Entonces trabajamos cuentos, presentamos audiovisuales, videos, hacemos representaciones, dramatizaciones con los niños para que ellos aprendan. Y entonces estamos en una continua labor con las maestras frente a ese tema. Pero lamentablemente se nos escapan casos y tenemos muchas niñas que terminan siendo madres, claro que sí, adolescentes a temprana edad. Según las cifras de UNESCO y de UNICEF, la mortalidad materna es la segunda causa principal de muerte en las adolescentes niñas de 15 a 19 años, pero también tenemos una cifra muy alta en Colombia de niñas entre los 10 y los 14 años que terminan siendo madres adolescentes. ¿Cómo las guían a ellas? Porque yo creo que lo principal es decirle a los papás, usted tiene que entender que la niña no fue a embarazarse, como se les dice, sino que es víctima de un abuso. ¿Cómo es ese acompañamiento para que una niña críe a otra niña? Bueno, en los jardines infantiles de la Secretaría atendemos la población de 0 años a 4 años y atendemos a las familias. Si conocemos un caso de un hermanito o de una niña que sea familiar de algún niño del jardín infantil, por supuesto que actuamos. Entonces lo que nosotros podemos hacer es direccionar, ¿cierto? Acompañarla, realizar asesoría a esa familia, ¿cierto? Entonces acompañarla y remitir a las autoridades competentes para que sean estas que se encarguen de garantizar que se cumplan los derechos de esas niñas y de estos niños. Entonces, dentro del jardín infantil trabajamos con población pequeñita, con niños de 2 a 4 años. Entonces, lo que te puedo decir es que si conocemos en el jardín infantil que está sucediendo alguna situación de vulneración de los derechos de estas niñas, por supuesto que actuamos. Entonces, asesoría, seguimiento, visita domiciliaria, un acompañamiento. Dentro de las localidades tenemos muchísimas instituciones que nos apoyan y que trabajamos articuladamente. Precisamente, Luz Nelly, para la gente que nos está escuchando, si tienen algún caso o en su casa o conocen de algún caso de una niña mayor de 4 años, o menor de 18 años que está siendo vulnerada, que de pronto tiene un embarazo temprano, ¿a dónde le enviamos? ¿Dónde tienen que ir? Bueno, cuando conocemos de alguna situación de estas que no quisiéramos que sucedieran, pero que pasan, entonces podemos dirigirnos a Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, podemos acercarnos a las comisarías de familia, podemos asistir a Fiscalía, podemos ir a CAIPAS, ¿cierto? Y también hay líneas de atención, entonces la línea de atención 106, que reciben asesoría psicológica, un acompañamiento, un direccionamiento, la línea 123, la línea púrpura, la línea 155. Tenemos muchos, lo que pasa es que la gente no conoce, se desconocen muchísimas ayudas que tenemos de diferentes instituciones, pero sí realmente hay gente que trabaja y que cuando se conoce ese caso, pues actuamos, ¿no? Entonces, hay muchas... ¿La línea 106 es la de...? La línea 106 es la línea que atiende las 24 horas. Antiguamente estaba solamente para los niños y para las niñas, pero ahora funciona las 24 horas y es para los adultos, para todas las personas que quieran acceder a esa ayuda. Y cuando en esos hogares infantiles, en esos jardines infantiles, de esos bebés, de esos niños, niñas de 0 a 4 años,
encuentran un caso de abuso sexual, ¿qué pasa? Porque ahí es donde se le fracciona a uno el corazón en 1000 pedazos. Inmediatamente actuamos, inmediatamente, entonces activamos una ruta. Nosotros dentro de los jardines infantiles y nosotros yo como psicóloga del jardín infantil trabajamos haciendo acompañamiento a las familias. Nosotros queremos que los niños y las niñas estén bien cuidados en la casa y estén bien cuidados en el jardín, que se garanticen sus derechos. Cuando estos son vulnerados y conocemos una situación así de abuso sexual, inmediatamente activamos una ruta. Entonces la ruta de activación, acompañamos, si la mamá llega al jardín a decirnos que el niño le comentó que X persona lo estaba tocando o algo, inmediatamente activamos la ruta. Entonces nos vamos para Caibas con la mamá, la acompañamos en todo el proceso de la denuncia, hasta que la atiende al psicólogo, hasta que la revisa medicina legal y hasta que dan un reporte, un oficio de qué efectivamente estaba pasando con ese niño o con esa niña. Eso es lo que hacemos dentro de los jardines infantiles. Hacemos un seguimiento. No solamente le acompañamos ese día, sino que estamos permanentemente con la maestra y hacemos un seguimiento a la familia. La visitamos, estamos indagando. Hasta que los llevamos y las direccionamos, por ejemplo, a Caibas, que las atiende. Entonces ahí como que se pierde nuestra labor, hasta ahí va como nuestra labor, nuestra función, y a veces es muy difícil encontrar retroalimentación de las instituciones. O sea, vamos hasta ahí, pero ya después conocemos solamente por lo que nos cuenta el papá o la mamá de ese niño o de esa niña. Siempre estamos atentos, o sea, nuestra función es garantizar que ese niño y esa niña esté bien, que no le pase nada, que se garanticen todos sus derechos. Entonces, frente a un abuso sexual, pues la alerta es inmediata. 2 cosas para terminar, Luz Nelly. Primero, ¿qué es el Caibas? El Caibas es el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual. Y ustedes lo encuentran no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Hay centros de atención en las ciudades principales, pero también en las ciudades secundarias de segundo nivel, donde ustedes pueden ir, buscar orientación, exponer el caso, pero sobre todo buscar que se le reivindiquen, se le restauren los derechos a las niñas y a los niños. Y segundo, a esos papás, a esas mamás, a esas personas que están encargadas del cuidado de nuestros niños y niñas de 0 a 4 a 5 años, ¿cómo poder encontrar la alerta? ¿Qué puede ser alerta para identificar de que esas niñas están siendo víctimas de abuso sexual? Bueno, nosotros los adultos cumplimos una función importantísima en la crianza y el cuidado de las niñas y los niños, de los niños y las niñas. Somos muy significativos. Y nosotros en el entorno familiar, ¿quién mejor que nosotros, los cuidadores de esos niños y esas niñas, para darnos cuenta de que algo efectivamente está pasando con ese niño y esa niña? Que hay algo anormal. Su comportamiento, si está triste, si no quiere comer, si ha cambiado su comportamiento, es muy importante, es una alerta, es un indicador grandísimo para saber que algo está pasando. Si en el jardín me menciona la maestra que el niño efectivamente no comió, que estuvo aislado, que se orinó, que presenta algunos indicadores que a ella le generan la alarma. Que es agresivo. Que le pega a sus compañeros, que llora, que se retrae, que está pensativo. Bueno, cantidad de indicadores que nos podrían decir que algo efectivamente está pasando con ese niño o esa niña. Nosotros los adultos a veces obligamos a los niños a que saluden a una persona que de beso, sí, salúdalo de beso, abrázalo, y a veces a ellos no les gusta eso, sienten rechazo. Estemos alerta cuando obligamos y cuando el niño muestra ese comportamiento de que no le gusta, o cuando va a ingresar a una casa y él muestra que él como que no le gusta ingresar a la casa, que esa casa le genera miedo. Por favor, nosotros los adultos no sabemos la importancia y los significativos que somos para esos niños y esas niñas. Somos la voz, tenemos el poder de hacer algo por ellos, de cambiar el mundo, de hacer muchísimas cosas, y a veces lo veamos, a veces estamos pensando en otras cosas que también son importantes, pero dejamos de lado a los niños y a las niñas y los dejamos con terceras personas, con cuidadores. No tenemos tiempo para dedicarle, para estar con ellos, para hablar, para una comunicación, para escucharlos, para sentirlos, para ser afectuosos. Entonces, esas serían como las cosas que te puedo decir. Pues me parece una conclusión maravillosa y un llamado de atención a todo lo que ha dicho Luz Nelly, porque es cierto, nosotros como adultos decimos, es que está malcriado, es que es rebelde, es que tiene que hacer caso. Y lo que podemos estar obviando son signos que nos están diciendo que a ese niño, a esa niña le está pasando algo grave. Mira, nosotros dentro de los jardines infantiles también trabajamos un tema muy importante. Aparte de la asesoría que realizamos, trabajamos cualificación a familias. Y lo que queremos trabajar en la cualificación a familias es una crianza positiva. Que nos demos cuenta los adultos
¿qué tiempo le dedicamos a los hijos? ¿Cierto? Que sea un espacio para pensarlos y mirarlos como padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo bien la tarea? ¿Tenemos tiempo para esos niños y esas niñas? ¿Tenemos tiempo para ver televisión con ellos, para salir a pasear, para escucharlos, para jugar? ¿Qué hacemos con esos niños y esas niñas? Eso es lo que queremos dentro del jardín infantil y trabajamos siempre nuestro objetivo son los niños y las niñas. Todas las acciones que realizamos en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social están enfocados al bienestar y al cuidado de los niños y de las niñas. Pues Luz Meli Romero, gracias primero por el trabajo que hace desde los jardines infantiles, segundo por darnos todas estas señales y todos estos mensajes que a la gente le sirven porque muchas veces no tienen a la mano cómo identificar esas señales, estar muy pendientes de las señales. Y tercero, si no hubiera personas como usted, yo creo que sería mucho más difícil llevar esta problemática que es un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Así que, Luz Meli, mil y mil gracias. ¿Quería agregar algo más? Quería contarle que en todos los jardines infantiles a nivel de Bogotá tenemos psicólogos, nutricionistas, educadores especiales, maestras profesionales. Todo el equipo está preparado para atender a los niños y a las niñas. Pues ojalá ese trabajo nos ayude para seguir bajando esas cifras desastrosas de violencia sexual y de abuso contra niños y niñas. Y ustedes no olviden, 11 de octubre, Día Mundial de las Niñas. Las niñas, una de la población más vulnerada en este planeta. Tendríamos que cuidarlas, respetarlas, porque las mujeres son la columna vertebral de la sociedad, pero lamentablemente a las niñas las seguimos dejando de lado y este día, creado por Naciones Unidas, es para recordar la importancia del respeto, el amor y el cuidado por las niñas. La próxima semana nos encontramos con otro tema de interés para todos ustedes, nuestros fieles oyentes. No es hora de